Gracias por continuar con nosotros en este importante programa para hablar sobre la muerte y la vida después de la muerte. Y nos complace mucho recibir a José Manuel Vázquez Castaño. Él es representante del Centro Budista Tibetano Ganden Choelin. Bienvenido, Muchas gracias. José Manuel. Gracias. Primero cuéntenos qué es este centro budista, qué hace. Bueno, nuestro centro budista es Centro de Estudios Budista Tibetano. En este centro estudiamos las enseñanzas de Buda Sakyamuni según el linaje del budismo tibetano. Pertenecemos a una fundación española que se llama Chusubsan. ¿Y ustedes desde hace cuánto tiempo? Porque el budismo no es tan común en países de habla hispana, en fin, ¿no? ni en España, ni en América Latina. ¿Cuándo usted se vincula con esta religión? Porque a lo mejor lo bautizaron de otra, ¿no? Claro, yo venía del catolicismo. Yeah. Yo ya son 8 años, este año cumplimos 8 años en el budismo. ¿Cómo así? Pues, ¿qué pasó? Ocurrió que en la vorágine del trabajo y de tantas cosas empezamos a sentir un vacío existencial muy profundo. Y en aquel entonces buscábamos cosas y indagamos mucho. Fuimos a distintas iglesias, también a evangélicos, pero nunca encontramos nada que a mí personalmente me tocara. Hasta que una vez vi una conferencia de mi guía espiritual, de mi maestro actual, Geshe Tenzin Tamdin, y fui a escucharle, estuvo muy interesante y nada más que oí, me conecté totalmente y ahí poquito a poco hasta ahora. ¿Y ha ido al Tíbet? No, al Tíbet no, he ido a la India, Yeah. en un viaje que hicimos con la fundación por todos los puntos importantes donde estuvo Buda ¿Dónde Sakyamuni. estuvo? Yeah. Sí, pero al Tíbet no he ido. Buda, estamos hablando de Siddhartha Gautama, Siddhartha ¿no es Gautama, cierto? sí. Bueno, ¿y cuál es la visión que tiene, no sé si el budismo en general o su rama del budismo, porque hay también una diversidad enorme, pues si uno va a China encuentra budistas, en Japón encuentra budistas, en todos los países asiáticos, pero también en muchos occidentales. ¿Cuál es la visión de la muerte? ¿Qué es para un budista la muerte? Bueno, la muerte, realmente el punto concreto de la muerte es una práctica que se tiene que llevar a lo largo de toda la vida. Desde el mismo Buda dijo, simplemente por haber nacido vamos a tener que morir. Pero es una realidad a la que realmente de manera práctica vivimos totalmente de espaldas. Cuando es algo que en cualquier momento nos puede llegar. Pero la gente tiene temor. Las familias tienen temor de perder a sus seres queridos. Claro. ¿Cómo manejar ese dolor que es natural, que es normal? Yo creo que el principal motivo del temor viene por el desconocimiento. Entonces tampoco es por mala fe de nadie, sino siempre hay el desconocimiento de cómo es ese proceso, por qué estando en la vida y disfrutando de tantas cosas aquí tenemos que dejar todo lo que hay aquí. Y eso también produce un aferramiento, un apego a todo lo que tenemos aquí, cuando la realidad... ¿Usted no le tiene miedo a la muerte? Hombre, sí. Claro que le tengo miedo a la muerte. Bueno, pensé que había llegado a un estadio superior de esos que no, porque yo le confieso que todavía le tengo miedo. No, yo soy un practicante, también estoy practicando. Ojalá algún día pueda tener más práctica y poder afrontar ese punto con Pero entereza. según el budismo ese es un proceso natural, ¿no es cierto? Al que hay totalmente. Que aprender a convivirlo. Pero ¿cómo se enfrenta ya para un buen budista? No estamos refiriéndonos a un lama, a una persona que anda en la prédica diaria, ¿no? A los maestros tampoco, pero ¿cómo es recomendable enfrentarlo y cuáles son los ritos y las tradiciones que vienen en la ceremonia de la muerte? Yo creo, primero respondiendo a la primera pregunta, para poder afrontarlo bien, yo creo que es bueno indagar bastante en el tema. No, yo vengo representando al budismo, pero no necesariamente desde el punto de vista del budismo. Buscar cada uno un camino que se conecte con uno, sea cristianismo, aquí ha venido un señor judío, sea el que sea, y que se conecte con uno. Porque cada sendero, cada camino tiene una explicación. Y indagar sobre ello. En concreto, desde el punto de vista del budismo, estudiamos mucho cuál es la realidad humana. La realidad humana desde la parte física y desde la parte de la conciencia, que tiene 3 niveles diferentes, uno más burdo, sutil y muy sutil. ¿Y cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo del día a día? Porque nosotros pensamos que somos inamovibles, pero estamos en constante cambio. Comprender esa realidad del cambio que tenemos
y ver cuáles son las circunstancias que marcan nuestro estado emocional. Eso va a condicionar mucho, por supuesto, nuestro día a día y, por supuesto, en el momento que venga ese momento de la muerte. Porque el momento de la muerte es inevitable. Nadie que ha estado en este mundo puede evitarlo. Es incierto. Nadie puede determinar el momento de mi muerte va a ser hoy, mañana o tal día. Y cuando llegue ese momento de la muerte, tantas cosas por las que luchamos en esta vida, por acumular, incluso familiares, amigos, nadie nos va a poder ayudar. Lo único que nos va a poder ayudar es nuestra propia práctica interior, que ayude a reducir nuestras emociones negativas, nuestras mentes perturbadoras y a potenciar la parte más positiva del ser humano. Porque en el momento de la muerte eso es lo que realmente te puede ayudar. ¿Qué viene después de la muerte para el budismo? Para el budismo es un continuo. ¿Ya? Porque o sea, una transición. La vida es un continuo. ¿Ya? Tú y la no muerte puedes, es parte de esa tú vida. no puedes parar. Pero no estamos hablando ni de un paraíso ni de un castigo, como en otras religiones. Dependerá. Dependerá de tu estado emocional en el último momento de la muerte. Porque como la vida es un continuo, por ejemplo, este instante de ahora, en el que estamos hablando, usted y yo, es causa del siguiente. El siguiente es causa del siguiente. Y así continuamente. ¿Hay la creencia en la reencarnación? Claro, el budismo cree en la reencarnación. Por eso estamos hablando de una continuidad, ¿no? Claro. Si una persona, de acuerdo a la calidad de vida que tuvo, pues después va a encarnarse en otro ser, diríamos Condiciona mucho el último momento de la muerte. Porque si tú has tenido una vida muy apaciguada, muy tranquila, has sido una persona que no ha tenido mucha familiaridad con el enfado, con el apego, los celos, el odio, sino que tienes paciencia, eres amoroso, tienes más posibilidades de que cuando te venga ese momento, que es un momento que no podemos determinar en cualquier momento, guardes más la tranquilidad. Yeah. Si tú y guardas, eso va a propiciar la siguiente reencarnación. Va a propiciar el momento continuo después del momento de la muerte. Y el momento posterior al momento de la muerte va a venir condicionado por el momento anterior. Entonces, si tú en el momento de la muerte mueres desesperado, sin paz, sin tranquilidad, el momento posterior es consecuencia de ese. Y esto viene de la mano con, por ejemplo, la costumbre de no comer nada animal. No, eso es una visión equivocada que tenemos en Occidente. Yeah. Buda Sakyamuni nunca dijo que para ser budista había que ser vegetariano. Había que ser vegetariano. No. Que lo que pasa que dentro de la rama del budismo chino, sobre todo, hay la tradición de que cuando un practicante entra al budismo, inmediatamente pasa a ser vegetariano, pero no es general. Si una persona, por su nivel de conciencia y su nivel de compromiso, piensa que debe dejar de comer carne y además su cuerpo lo soporta, está muy bien. Y si no, no es necesario. Si no, no es necesario. Si tu cuerpo físico no lo soporta, porque mucha gente no puede ser vegetariano por enfermedades. Claro, y puede quedarse anémico. Claro, puede tener problemas de salud. Y tienes que comer, pues está bien también. Lo importante es el trabajo interior que se haga. Es interesante. ¿Qué ritos se practican luego de la muerte en el budismo? Bueno, luego de la muerte depende de dónde vayas, pero durante la muerte, sobre todo en el budismo tibetano, durante la muerte normalmente el moribundo o la familia, si la persona que va a fallecer es budista, suelen llamar a su maestro, si tiene un maestro, si tiene una conexión personal con un maestro. Para que la acompañe. Ese maestro durante el momento de la muerte le recuerda las enseñanzas, que las enseñanzas hablan sobre todo de recordar, dominar las emociones negativas y familiarizarse con las emociones positivas, con las mentes positivas. Pero si es una práctica concreta del budismo tibetano, pero es una práctica que se puede generalizar a todo tipo de persona, porque si tú eres cristiano, sea lo que sea, es muy importante en el momento de la muerte que haya mucha tranquilidad.
Que haya mucha tranquilidad desde uno mismo, si uno sabe guardar la tranquilidad, porque es un proceso más de la vida, Claro, pero y con de la los que te gente rodean. que está Los que allí. te rodean es muy importante. Qué bien. Queremos agradecer mucho al representante precisamente de esta religión, el budismo, y quedarnos con ese mensaje de tranquilidad y de paz que nos ha transmitido. Es que muchas gracias y con ustedes continuamos luego de una pausa.